Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy me siento súper complacida porque he logrado tener una conexión con la cara detrás de una comunidad que quizás muchos se han encontrado a través de las redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook o uno que otro videíto también a través de YouTube. Y hablo de Priscila Castañeda, que es la cara detrás de Padres Sin Límites RD. Bienvenida a la Caja Verde, Priscila. Gracias, Lisbeth. Un placer estar aquí contigo y con tu comunidad. Un placer para mí que haya pues tomado este tiempo para conversar con todos los televidentes de Acento TV y de la Caja Verde. Y para quienes no han tenido la oportunidad aún de conocer su proyecto de Padres Sin Límites, ¿de qué se trata? Mira, Lisbeth, Padres Sin Límites es una comunidad que acoge a familias de niños con autismo. Y la idea con este proyecto es darle apoyo, información y orientación, no solamente a las familias que tienen una persona con diagnóstico de autismo, sino también a todas las personas que necesitan o que quieren educarse acerca de autismo y discapacidad y diversidad. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué fue ese punto detonador para crear entonces esta comunidad? Mira, en un principio cuando recibí el diagnóstico de mis dos hijos, primero el mayor y varios años después de mi segundo hijo, tuve que crear un modelo para trabajar en casa porque las opciones de ayuda que existían en ese momento pues no eran suficientes. Entonces tuve que entrenarme yo, entrenar papá, entrenar estudiantes para que nos ayudaran en el proceso de intervención. Entonces, este modelo que creamos en casa fue de mucho interés para otros padres. Entonces empezamos a compartir todo lo que habíamos hecho y a lo largo de los años, pues con el boca a boca y las referencias de otros padres, pues recibíamos llamadas para conocer qué hacíamos con nuestros hijos, cómo habíamos logrado, a veces ante la carencia de tantas opciones de profesionales o de servicios, pues crear este modelo en casa. Entonces, al volverse algo habitual, digamos, bueno, vamos a formalizar. Me dediqué a estudiar sobre el tema, sobre todo lo relacionado a familia, autismo, a intervención, y entonces de ahí viene Padres Sin Límites. Los cuestionantes y las referencias de otros padres y lo que nosotros decíamos a nuestros hijos, pues sacamos este lindo proyecto. Priscila, me llama muchísimo la atención, en tu caso particular, tuviste la oportunidad de empaparte más allá de las vivencias de esta condición, de estudiarla, quizás también para ayudar a los otros padres, pero en tu modo de vivir también. Pero, esa no es la realidad que tienen muchos padres de poder estudiar a fondo el espectro autismo y quizás se quedan con algunos baches. Si pudieses hacer una comparativa, cuando recibiste el diagnóstico de tu primer hijo, las informaciones que estaban disponibles en el momento, a las que ahora hay, ¿cuál sería tu valoración? Definitivamente que ahora tenemos muchas opciones. No estamos viviendo una realidad ni siquiera parecida a la de hace 10 o 12 años. Ahora hay muchas iniciativas, tanto en el sector público como en el sector privado, muchas personas jóvenes o muchos profesionales que han decidido pues, especializarse en autismo o intervenciones relacionadas, no solamente para atender esta condición, también algunas otras condiciones. Definitivamente estamos hablando de una realidad completamente diferente. ¿Por qué es importante compartir el diagnóstico? Y esto viene también muy aliado a que en nuestra cultura ciertas cosas no se suelen compartir. El dominicano, aunque habla mucho, las cuestiones médicas o todo lo relacionado con el comportamiento y demás, no lo comparte. Pero en específico con el autismo, ¿qué tan importante es compartir las vivencias y el diagnóstico en sí? Sí, mira, hay ciertamente mucho tabú, como mencionas, con respecto a hablar de discapacidad. Y la verdad es que compartir un diagnóstico es importantísimo y te responde en varios sentidos. Número uno, porque la persona que padece la condición necesita tener los apoyos en todos los ambientes donde se desenvuelve. Si vamos, y te doy ejemplos, si vamos a la escuela debe de saber cuál es la condición de esta persona y cuáles son los apoyos que necesita.
Igual, si vamos a clases extracurriculares, la persona que le va a recibir tiene que saber conocer de la condición, o saber por lo menos qué esperar en cuanto a comportamientos de esta persona, para prepararse y estar lista para que todas las experiencias sean gratificantes, tanto a nivel de aprendizaje como a nivel social. Estamos hablando de si vamos a visitar incluso un amigo, un familiar, y incluso la abuelita. Cuando vamos a ver la abuelita tiene que saber qué esperar. Entonces, por eso debemos compartir este diagnóstico, no guardarlo, porque va en detrimento no solamente de la experiencia que pueda tener, sino también de la seguridad del niño. Cuando informamos a una familia o a un lugar donde vamos que hay condiciones, situaciones o cosas que pueden detonar una crisis, podemos prevenir situaciones y, como te comenté, como te acabo de decir, crear experiencias gratificantes tanto para nosotros como para las personas que los reciben y nos reciben a nosotros como familia. Es importantísimo compartir este diagnóstico y no hay que tener miedo. Sí, imagino también que eso enlaza mucho la empatía. Si se desconoce alguna condición y pasa algo, pues puede ser que el momento sea más incómodo de lo que debería de ser si uno no hablase y dijese específicamente cuál es la condición. Priscila, ¿qué necesita saber un padre cuando recibe ese diagnóstico, donde el primer lugar quizás a donde va a acudir es a internet? Y sabemos que las informaciones no siempre son las más certeras y no se sabe con fidelidad cuál será la fuente a la cual se va a buscar esta información. Has dicho algo importantísimo, porque en internet hay de todo. Entonces, si vamos a internet debe de ser como una dirección, porque podemos encontrar mucha información que fuera de orientarnos nos puede crear pensamientos y emociones muy confusas. Entonces, solo vamos a internet si tenemos fuentes o recomendaciones de fuentes que sabemos que nos pueden ayudar y que nos pueden orientar o resolver la necesidad del momento. Las recomendaciones principales son, número 1, cuidado de la familia. Es importantísimo cuidar de la familia. Estamos ante algo nuevo, emociones nuevas, mucha confusión. Así que es muy importante cuidar de papá y de mamá en estos momentos en que estamos recibiendo algo, un diagnóstico que nos mueve por completo. Y luego podemos hablar de buscar las atenciones. Sí, te escucho bien. Se perdió la pantalla, pensé que te había sido. Las atenciones que necesita esta persona con el diagnóstico. Se necesita una intervención temprana, porque mientras más temprano comenzamos una intervención, mejor pronóstico tenemos para la vida de esa persona. Igualmente, la parte de educación, que es importantísima, hacer las adaptaciones correspondientes en la escuela para que también la experiencia de educación, como mencionamos anteriormente, sea efectiva, sea exitosa para esta persona. Y ni hablar del tema familia, que es una parte en la que yo me enfoco mucho, porque independientemente de que tengamos todo el tema de intervención cubierto, hay mucho que hay que trabajar en la familia, porque un diagnóstico afecta el sistema familiar completo. Estamos hablando de duelos de hermanos, estamos hablando de que probablemente papá le pone más atención a mi hermano o a esta persona que más necesita en este momento, entonces se crean situaciones complejas. También estamos ante un plan nuevo que tenemos que hacer de familia, porque el diagnóstico cambia hasta nuestra dinámica de vida, nuestro día a día, nuestros planes. Entonces también tenemos que saber que necesitamos transformar o enfocarnos de formas diferentes en las metas que tenemos como familia. Y también, importantísimo también, la parte de la crianza. Cuando hablamos de autismo, hablamos de una forma totalmente nueva y diferente de criar. Priscila, justamente me encantaría escuchar tu percepción personal, o más bien
¿Alguna recomendación para ese padre que quizás recién acaba de recibir ese diagnóstico y está muy asustado porque quizás no tenga las informaciones pertinentes a mano o desconocía completamente sobre qué se trata el autismo? ¿Qué le pudieses decir a esos padres y quizás también a algunos hermanos que estén viendo la caja verde y no sepan qué es lo que está pasando, para que entiendan más o menos a qué se van a enfrentar y si es tan grave ciertamente? Mira, el autismo es muy diferente de persona a persona. Por eso hablamos de condición del espectro autista, porque los síntomas propios de la condición tienen una combinación diferente de persona a persona y un nivel de afección también diferente. Entonces, mi experiencia como mamá con una persona con autismo, con mis 2 hijos, son totalmente diferentes a la de otra familia. Entonces, cada familia debe de preocuparse por acoger la individualidad de cada uno de las personas que le ha tocado con la condición, amar esta diferencia, respetar, como dije, y no tener miedo. El autismo no te va a impedir ser feliz, el autismo no te va a impedir lograr tus propósitos de familia, de vida. Lo que sí no te voy a prometer que es súper fácil, requiere de esfuerzo, requiere de entrega, de dedicación, pero no te va a impedir ser feliz. Lo que tenemos que tener la abertura suficiente para nuevos aprendizajes y para hacer cosas de forma diferente. Así que no tengan miedo, que hay soluciones, hay muchos apoyos que se pueden gestionar, la familia también puede gestionar muchos apoyos, y como te mencioné ahorita, es el lugar principal donde la persona con la condición va a pasar más tiempo, y ahí es donde tenemos que acoger y crear los cimientos y las bases para que esta persona pueda alcanzar la independencia y que sea feliz en su vida adulta. Eso buscamos más, que nuestros hijos sean felices con sus capacidades y sus necesidades, a su manera, probablemente no como lo pensamos, como lo soñamos, pero lo va a hacer igualmente. Y yo creo que al final lo que importa es ese propósito. Definitivamente. Nos vamos a una pausa, Priscila, pero al retornar, y te voy a dejar esta pregunta al aire, de quizás muchos padres están un poco angustiados pensando, bueno, pero ¿qué tanta apertura le da la sociedad en sí ya cuando un joven dentro del espectro autista se involucre en la sociedad? La apertura que le dan los trabajos, la apertura que le da la universidad, que es un tratamiento diferente al que se tiene en el colegio. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. No importa la edad o el escenario, el amor es generalmente un tema complicado y Netflix lo confirma, pero en esta serie trata esta búsqueda y sus dilemas para situaciones muy particulares. Se desarrolla una narrativa en la que intenta de encontrar una pareja va de la mano de personas que se encuentran en el espectro del autismo. Hombres y mujeres que quieran experimentar estar con su otra mitad junto a todos los detalles que eso puede traer consigo. Encontrar el amor puede ser difícil para cualquiera. Esta serie sigue a adultos jóvenes en el espectro autista mientras navegan en el confuso mundo de las citas y las relaciones. Esta es la voz de la narradora del tráiler que nos dice más con el fin de permitir que las imágenes hablen por sí solas. Lo cierto es que esta serie nos conecta a través de verdades sobre las relaciones que se dicen en voz alta y seguramente tú ya has pensado cenas que van mal, salidas que van bien y sobre todo esa intención de querer experimentar y tener una maravillosa relación de pareja. Amor en el espectro es una serie imperdible de Netflix para que la veas y vas a necesitar, te lo digo desde ahora, tu Kleenex cerca porque vas a llorar bastante. Estamos de vuelta en Caja Verde y me encuentro en una entrevista vía remoto con Priscila Castañeda. Ella es la cara detrás de Padres Sin Límites RD
Y le dejé una pregunta al aire antes de irnos a los comerciales sobre esa apertura social que se le dan a los jóvenes dentro del espectro autismo cuando ya van a ir a la universidad, cuando ya van a trabajar, para esa duda que tienen los padres de, bueno, ya yo no voy a estar al lado como cuando era pequeño, ya tiene que independizarse. ¿Qué tanto logra independizarse ciertamente? La independencia en los adultos con autismo o adolescentes con autismo depende mucho, como te comentaba anteriormente, de su repertorio de habilidades y necesidades. Hay muchos niños que pueden, o muchos adultos que pueden hacer vida independiente totalmente. Hay otros adultos que van a necesitar un poco más de apoyo, pero con más o menos apoyo es posible tener una posición de trabajo o ir a estudiar a la universidad. Así que de eso va a depender básicamente de los apoyos y también de la apertura que haya de parte de las ofertas de trabajo de las empresas y de las universidades a ser un poco más abiertas a recibir y a crear las condiciones para tener personas con condiciones especiales o con condiciones diferentes. Hay un factor muy importante que en ocasiones dejan de lado y me encantó poder encontrarlo incluso en tu página web, que es bastante instructiva y como que no te deja ninguna pregunta al aire porque está casi abordado muchos de los temas que sabemos que le interesan a las familias, y es la parte del presupuesto familiar con el diagnóstico de autismo. Y sobre todo aprovechando que su especialidad es administración y tiene la experiencia también por sus dos hijos, ¿cómo se hace ese balance? Y imagino que eso asusta muchísimo a los padres porque quizá no tienen ese numerito muy claro de qué va a variar y en qué van a invertir o no. Claro, mira, qué bueno que mencionas el tema porque es uno de los dolores de cabeza de los padres, porque cuando hablamos de autismo hablamos de muchas condiciones en una misma palabra. Entonces, lo que quiere decir es que necesitamos profesionales de diferentes áreas. Para un proceso de intervención necesitamos un equipo multidisciplinario y cada disciplina pues tiene sus demandas a nivel económico. Entonces, es súper cargado para una familia el presupuesto en términos de intervención. Varía de persona a persona según las necesidades, como ya sabemos, y también de las ofertas que existen, que no hay una vasta oferta de servicios para atender el autismo ni en el sector público ni en el sector privado, pero definitivamente, como hablábamos anteriormente también, tenemos más opciones que hace muchísimos años. Entonces, lo más importante para la familia es crear una forma de intervención que se pueda mantener a largo plazo, porque no es solamente que tenemos este tipo de multidisciplinario por 2 o 3 meses, lo tenemos a larguísimo plazo. Estoy hablando de que mis hijos son adolescentes, 12 y 14 años, y todavía tenemos un equipo multidisciplinario, después de 10 años del primer diagnóstico, después de 12 años del primer diagnóstico. Entonces, lo más importante, por eso mencionaba ahorita la importancia de volver a reestructurar nuestros planes familiares, porque tenemos que hacer ajustes de presupuestos. Tenemos que programarnos para el largo plazo. Tenemos que ir viendo a medida que pasa el tiempo y que la persona con autismo va mejorando y desarrollando, viendo cuál va a ser la necesidad de apoyo. Y en base a eso, pues entonces vemos cómo va a afectar nuestro presupuesto familiar. En base a ese largo plazo, yo le digo a las familias, tienen que buscar una forma de intervención que pueda precisamente mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero de una forma o de otra, como quiera, no deja de ser una parte importante del presupuesto familiar. Estamos en una realidad, Priscila, que nos ha llevado al confinamiento y una de las partes más afectadas ha sido el sector de la educación, donde quizás quienes no habían tenido la oportunidad de tomar clases vía remota, pues tuvieron que hacerlo de una forma muy expresa y tratar incluso de acostumbrarse muy rápido. En el caso de los niños con autismo, ¿cómo este proceso? Porque de por sí es un poquito complicado para el niño neurotípico, me parece que esa es la palabra. Entonces, ¿cómo se da esa dinámica de esta nueva realidad con un niño con autismo?
Mire, yo creo que la realidad que estamos viviendo en educación no se adapta ni a un niño neurotípico ni a ningún niño con condición. Porque estamos hablando de que todos los niños aprenden de forma diferente. Probablemente un niño que sea más kinestésico, que necesite más movimiento, independientemente de tener condición, ese tema de estar frente a una pantalla sentado por horas, se les resulta muy cuesta arriba. Entonces, estamos hablando de que los apoyos se vuelven casi imposibles, porque ¿qué apoyos puede tener un niño en casa frente a un computador cuando mamá probablemente o está fuera de casa trabajando o está trabajando desde casa? Entonces no están las condiciones dadas para llevar un proceso de aprendizaje de manera exitosa. Entonces ahora mismo lo que estamos viendo, familias con un nivel de estrés muy alto, probablemente no todas las familias tienen la misma dinámica familiar, amigable, o probablemente estamos frente a violencia intrafamiliar y a muchos temas que han surgido en pandemia. Entonces no hay condiciones realmente para tener una educación remota. Es muy difícil para un niño con autismo o por cualquier persona con autismo que sobre todo tiene mucha necesidad de movimiento y de autorregularse, mantener la atención. Estamos también frente a déficit de atención e hiperactividad en muchísimos casos que dificulta todavía aún más el proceso. Entonces ahora mismo tenemos un reto grande los padres. Sé que, y estoy consciente porque lo vivo, que también los centros educativos para ellos no es tan fácil, hay que ver también parte y parte, pero yo creo que a un año, te soy sincera, hace un año atrás yo no era partidaria de volver al colegio, de que los niños regresaran a clases, porque vamos, estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de una pandemia y hay que preservar la salud, hay que preservar la vida. Pero ya casi a un año después, lo que me preocupa es el hecho de que no hemos buscado soluciones, que ha pasado un año y no hemos hecho intentos, no hemos hecho pilotos, no hemos buscado alternativas para este tema de la educación. Y lo que estamos viendo es muchos niños afectados emocionalmente y que probablemente su proceso de aprendizaje se va a ver interrumpido o se va a ver afectado en este tiempo. Pero definitivamente que es un reto grande y una dificultad y para algunos padres casi imposible poder llevar el proceso de aprendizaje desde casa. Ciertamente y lamentable porque la realidad socioeconómica de cada familia es muy individual y muy personalizada. Priscila, ¿cuáles son las informaciones, cuáles son los servicios que pueden encontrar en Padres Sin Límites RD? Sí, nosotros ofrecemos, como te dije al principio, orientaciones generales y charlas, incluso hacemos colaboraciones con centros educativos, con fundaciones o con colectivos que tengan interés o que tengan necesidad de aprender del tema. Igualmente, yo me ocupo de hacer orientaciones personalizadas a las familias en base a sus necesidades, al plan que necesitan, a las necesidades de sus hijos, igual que coaching para familias, para poder ayudar a que los padres precisamente puedan encontrar soluciones a partir de su potencial, de sus capacidades, que hay muchos padres con muchísimos talentos que pueden explotar para servirle de bases y de cimiento a sus hijos, e igualmente poder hacer esa planificación familiar de la que hablábamos, que es tan importante, de poder aprender de esta nueva forma de crianza que se necesita cuando tenemos una persona con autismo. Esos son básicamente los servicios que yo como profesional ofrezco. Y he visto incluso también que tienen algunos videos en YouTube y en Facebook que comparten informaciones. Hablamos un poquito del feedback que han tenido ustedes con estos audiovisuales. Pues muy bueno. Tú sabes que muchas de las cosas que compartimos en Padres Sin Límites también en nuestra experiencia de padres de dos niños con autismo, y la verdad que los feedbacks, como tú dices, son sumamente importantes, porque cuando una familia, o a mí también, puede ver un poco el después, es como ver el futuro. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando tenga 2 años más, 5, claro, cuando sea un adolescente? Resulta de mucha motivación e inspiración para las familias.
Y eso yo creo que es una de las principales motivaciones que tenemos mi esposo y yo en este proyecto. ¿Qué tanto les ha ayudado las redes sociales, que en manos malas puede ser un arma muy letal? Sin embargo, para llevar información ha sido pues un eje importantísimo, sobre todo en esta era de la comunicación. Y a ustedes en particular, ¿cómo les ha ido para llevar ese mensaje y sobre todo para ayudar a padres que están desorientados en este proceso? Mira, la experiencia ha sido muy buena. Y gracias a Dios nunca hemos tenido eventos desafortunados ni situaciones difíciles ni borrosas como estamos expuestos a que pasen. Pero la experiencia ha sido buenísima. El vivir en comunidad también es un aprendizaje en doble vía, porque nosotros podemos proveer de información y de experiencias a otras familias, pero igualmente nosotros aprendemos de las familias que son parte de la comunidad. También el alcance, ahora cuando hablamos de redes sociales no nos limitamos a un territorio, así que hemos desarrollado relaciones, tanto profesionales como de familias, con personas en otros países, y vemos cómo personas de continentes inimaginables nos escriben: mira, yo estoy en tal lugar, qué puedo hacer, dónde puedo conseguir ayuda, qué me aconseja, o tengo tal situación, cuál es la información o qué debo hacer en este momento. Para nosotros es sumamente especial y gratificante poder tener estas relaciones y aprender de cómo viven las familias con autismo también en otros países. E incluso hemos tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con personas también en otros lugares. Así que la experiencia con las redes sociales me parece sumamente especial. Bueno, y para culminar, quisiera que tú misma invites a todos a ser parte de esta comunidad. Claro que sí, bienvenidos todos a Padres Sin Límites. Estamos en las redes sociales, como mencionaste, en Facebook, Instagram y algunas otras redes sociales como Pinterest, por ejemplo, YouTube, y en nuestra página web, donde pueden hacer las solicitudes de los servicios, de las orientaciones, para encontrar muchos descargables con informaciones de interés, sobre todo para los padres de nuevos diagnósticos, y cualquier información o particular que necesiten pueden escribirme también por cualquiera de las vías que existen en las plataformas, por correo electrónico, por mensaje directo. Y aquí estamos con mucho gusto para recibirles y poder ayudarles y colaborarles en lo que necesiten. Priscila, un placer inmenso recibirte vía remota por la situación, pero en nuestro programa La Caja Verde. Gracias a ti, Lisbeth. Para mí es un placer haber compartido contigo y haber dejado pues un granito de educación o de información para tu audiencia y para la población en general. Sé que sí. Y ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales en @lacajaverderd, en @acentotv y por supuesto en la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.